afternoon, Pastor Woolsey. Nice to greet you again. Yes. Do we start now with this testimony or with questions? Well, we start now with the testimony, and then after that, we would go on to the questions. Okay. Pastor. Okay. Well, greetings, everyone from California. Saludos a todos desde California, dice el Pastor Woolsey. It's good to be with you again today, this afternoon. Es bueno estar con ustedes nuevamente durante esta tarde. I suppose most of you know that I am a pastor from Arkansas. Supongo que la mayoría de ustedes saben que soy un pastor del estado de Arkansas. And I'm also one of the founders of Coming Out Ministries. Y también soy uno de los fundadores del ministerio Saliendo Afuera, Coming Out Ministries. Our ministry is dealing with the issue of overcoming sin. Nuestro ministerio está trabajando con el issue de vencer el pecado. From the perspective of coming out of the gay culture. Desde la perspectiva de salir de la cultura gay. And our focus is primarily with that issue, the LGBT issue. Y nuestro enfoque tiene que ver con el issue de la comunidad LGTB. Because many people believe the false premise of once gay, always gay. Porque algunas personas creen en la falsa premisa de una vez gay, siempre gay. Pastor Woolsey, I'd like to interrupt. Maybe somebody would like to know what is LGTB. Most of the people know, but maybe, so we can explain maybe that. Okay. The LGBT is an acronym for lesbian, gay, bisexual, and transgender. Está explicando el Pastor Woolsey que LGTB es un acrónimo para lesbiana, gay, bisexuales y transexuales. Así que cuando nos referimos a la comunidad LGTB, nos referimos a cualquiera de las personas cuya orientación sexual está en este sentido. But there's also an interest in growing the community to make it much larger. También hay un interés en hacer crecer la comunidad y hacerla más grande. So they keep adding letters to the acronym. Por lo tanto, le siguen añadiendo letras al acrónimo. So some people use also the letter I for intersex. Algunos utilizan la letra I para intersexo. But an intersexual person is a person that was born with both gender, well, the sexual organs of both genders. Pero la persona, ¿verdad?, intersexual es la persona que nace con los órganos genitales de ambos sexos. So that is not a behavior, that is a birth defect. Y por lo tanto, eso no es una conducta, eso es un defecto de nacimiento. But they add the letter to the acronym anyway. Pero de todas maneras le han añadido la letra al acrónimo. And they also add the letter Q for questioning or queer. También le han añadido la letra Q para, en inglés, ¿verdad?, questioning, de los que se preguntan, ¿verdad? And some people add the letter A for asexual. Algunos le añaden la letra A de asexual. So you will see the acronym sometimes as LGBTQIA. Así que a veces plus. El acrónimo que verán será LGTBQA+. Right, and they use the plus sign in case they forgot something. Y utilizan el signo de más por si acaso se le ha olvidado algo.
It's fast becoming what I call the alphabet acronym. Se está convirtiendo en lo que yo llamo el acrónimo alfabético, Because there are so many letters in it. porque hay tantas letras en él. But those of us that are in the coming out ministries came out of the gay culture. Pero aquellos que estamos involucrados en el ministerio Coming Out, salimos de la cultura gay. And one text of scripture that we use is 1 Peter 2:9. Y uno de los textos bíblicos que utilizamos es Primera de Pedro 2:9, that talks about coming out of darkness into his marvelous light. donde menciona que salimos de la oscuridad y entramos a su luz admirable. But we're also told to come out from among them and be ye separate. También hay un llamado a salir de en medio de ellos. That's in 2 Corinthians 6, verse 17. Y ese lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17. And of course, Revelation 18 tells us to preach the message of come out of her, my people. También en Apocalipsis 18 encontramos el mensaje a predicar con el llamado a salir de en medio de ellos, pueblo mío. So though we have come out of the gay culture ourselves, Así que los que hemos salido de la cultura gay nosotros mismos, our message is really evangelistic for all people. nuestro mensaje es evangelístico para todas las personas. And our desire is to inspire the church Y with nuestro our deseo es testimonies, inspirar a la iglesia con nuestros testimonios, to enlighten the church or to educate the church, iluminar y educar a la iglesia and to equip the church y equipar a la iglesia, capacitar a la iglesia for a more effective approach to the gay issue para and the gay poder community. asumir un enfoque mejor hacia la comunidad gay, A redemptive approach. un enfoque redentor, redentivo. So, as you know, I am a pastor, but I've not always been a pastor. Aunque soy pastor, no siempre he sido pastor. In fact, I've not always been a Christian, De hecho, no siempre he sido un cristiano. though I was born into a Christian home and raised in a Christian home. Aunque sí nací en un hogar cristiano y fui criado en un hogar cristiano. But in my early childhood, I was sexually molested by an employee of my father's. Mi niñez fui molestado sexualmente por un empleado de mi padre. And this was my introduction to the subject of sex. Y esa fue mi introducción al tema de la sexualidad. And of course, it was a perverted act of sex. Y por supuesto, fue un acto perverso de sexualidad. I was only 4 years old, Solo tenía 4 años, much too young to know anything about sexual behavior. muy jovencito para saber algo de conducta sexual. And at that age, I did not know how to process what had happened. Y a esa edad no sabía procesar lo que había ocurrido. I was not mature enough physically, emotionally, or spiritually. No estaba maduro ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. And so it left me very confused, Por lo tanto, me dejó muy confundido. but also it left my mind out of control. Pero también dejó mi mente fuera de control. I grew up with wild
imaginations and sexual fantasies. Crecí con imaginaciones grotescas de fantasías sexuales. And once a person is a sexual victim, it's easy to be victimized again. Y una vez una persona ha sido víctima de abuso sexual, es fácil que nuevamente pueda sufrir ese abuso. So as a young boy in school, I was repeatedly molested. Así que como un jovencito en la escuela, repetidamente fui molestado. And that was by an older student who I looked up to as a friend. Y esto de parte de un estudiante mayor a quien yo apreciaba como un amigo. So you can see that I was conditioned from a very early age to think in homosexual lines. Así que desde una edad muy temprana fui condicionado en esa línea homosexual. But I was also a very spiritual young person. Pero también era un joven muy espiritual, I was very active in church growing up. muy activo en la iglesia mientras crecía. I started started playing the piano when I was 5 years old. Empecé a tocar el piano cuando solo tenía 5 años. And by the age of 12, I was a church pianist. Y a la edad de 12 años ya yo era el pianista de la iglesia. And so this kept me very involved in church. Así que eso me mantuvo muy involucrado en la iglesia. So now I had this conflict going on. Así que ahora tenía este conflicto. I was very spiritual, but I was also very inclined towards sin. Era muy espiritual, pero también era una persona muy inclinada al pecado. And so I had this struggle all of my young life. Así que tuve esa lucha toda mi vida juvenil. When I was a teenager, I dated girls. Cuando era un adolescente salí con chicas. That's what all of the boys were doing. Eso es lo que todos los muchachos hacían. But I was really more interested in the boys than the girls. Pero realmente estaba más interesado en los muchachos que en las muchachas. When I was in college, let's see, in my second year of college, I had to drop out of school because of financial problems. En mi segundo año de universidad, de colegio, tuve que abandonar el colegio debido a problemas financieros. And I was then drafted into the military during the Vietnam conflict. Y durante el conflicto en Vietnam, entré al servicio militar. But I served my time in South Korea rather than Vietnam as a surgical technician. Serví como un técnico de cirugía en el sur de Corea y no en Vietnam. I was introduced to the student missionary program while I was there in South Korea. Fui introducido al programa misionero mientras estuve allá en el sur de Corea. And the students, the missionaries were from La Sierra College here in California. Y los estudiantes misioneros eran de la Universidad La Sierra de California. I became very involved in their program by helping out with music on Sabbaths. Me involucré mucho en su programa, ayudando con la música los sábados. And when I finished my tour of service, I joined that student missionary group. Y más adelante, yo ingresé a ese grupo de estudiantes misioneros cuando terminé la labor militar allí en ese lugar. And after teaching for several months there in South Korea, I then was asked to run a new school in South Thailand.
Y después de enseñar un tiempo allí en el sur de Corea, me pidieron que dirigiera una escuela en el sur de Tailandia. And so I became very active in mission work, and I really loved it. Así que estuve muy activo en el trabajo misionero y me fascinaba. Do you hear all of the dings going on my computer? Sí. I'm getting a lot of incoming messages, and I'm afraid if I silence them, let's see. Are Si you still escuchas able los to hear sonidos me? en mi computadora, No. es que estoy recibiendo muchos mensajes, estoy tratando de silenciarlos, dice el pastor Woolsey. We'll just have to listen to the bells. But I became very fascinated with mission work. Así que me fascinó el trabajo misionero. And I decided that what I wanted to do with my life was to become a medical missionary. Así que decidí que lo que quería hacer con mi vida era ser un médico misionero. So I went back to college and enrolled in the theology program and also pre-med. Así que regresé a la universidad y ingresé al departamento de teología y también el de premédica. I wanted to be a doctor and a pastor. Quería ser doctor y pastor. But, you know, in spite of all of my efforts to maintain a spiritual life, Pero saben, a pesar de todos mis esfuerzos para mantener una vida espiritual, I was very heavily plagued with the conflict in my mind about my identity. tenía serios conflictos en mi mente con relación a mi identidad. And I could not seem to find the answers to solve my confusion. Y no encontraba las respuestas para resolver mi confusión. And so I came up with what I thought was a very brilliant idea. Así que se me ocurrió algo que consideré una idea brillante. I decided that if I were to just get married, it would take care of everything. Decidí que si yo me casaba, eso resolvería todo el problema. But I think those of you who are married will understand that marriage is not designed to solve problems. Pero ustedes que son casados saben que el matrimonio no está diseñado para resolver problemas. It can be the beginning of new problems you never even imagined. Puede ser el inicio de nuevos problemas que tú ni siquiera te habías imaginado. If you're not married to the right person, Si no estás casado o casada con la persona ideal, for the right reasons, por las razones correctas and with the right chemistry, y con la química apropiada and with the blessing of God. y con la bendición de Dios, And I had none of those. y yo no tenía ninguna de esas. But I chose to have a Christian wife, Pero decidí tener una esposa cristiana, to have a Christian home, tener un hogar cristiano, to make Christian babies, hacer niños, bebés cristianos, to have a Christian education, tener una educación cristiana, to become a Christian missionary, ser un misionero cristiano. So I was making a lot of really good choices. Así que estaba haciendo muy buenas elecciones. But it did not solve the confusion in my head. Pero no resolvió la confusión en mi cabeza. When I was graduating from college with my degree in theology, I was given a call to ministry. Cuando me estaba graduando de la universidad de teología, recibí un llamado. But I turned down the call because I did not feel ready. Pero rechacé el llamado porque no me sentía preparado.
And I also wanted to go to medical school. Además, quería ir a la escuela de medicina. But also in the process, I lost my hold on God. Pero también durante el proceso perdí ese sostén con Dios. I became very frustrated with not being relieved from my same-sex attractions. Estaba muy frustrado por no sentir alivio hacia la atracción del mismo sexo. And I stopped praying about it. I was frustrated. Estaba tan frustrado que dejé de orar al respecto. I lost my connection with God, Perdí mi conexión con Dios and I fell into homosexual behavior. y caí en conducta homosexual. I was very honest with my wife, and I told her what was happening. Fui muy honesto con mi esposa y le comuniqué lo que estaba ocurriendo. And I realized that our marriage was going to come to an end. Y me di cuenta que nuestro matrimonio llegaría a su fin. But I did agree to go with her to some counseling. Pero sí acepté ir con ella a recibir orientación. She was a Christian. Ella era una cristiana, She loved me, ella me amaba, and she wanted our marriage to work. ella quería que nuestro matrimonio funcionara. She was very forgiving, Era muy perdonadora and she believed that we could work through this and be okay. y ella pensaba que podíamos trabajar esto juntos y vencer, estar bien. But I need to say, in that time, within our own church, there was no discussion about the gay issue. Pero debo decir que en ese tiempo dentro de nuestra iglesia no se hablaba acerca del issue de los gays. There were no resources, No habían recursos and there was no one that I felt I could talk to. y no había nadie con quien yo sintiera que pudiera hablar. And some of the pastors and counselors that we talked to advised her to just divorce me and go on with her life. Y algunos de los pastores y consejeros contactados le aconsejaron a ella que se divorciara de mí y continuara con su vida. They told her that kind can never change. Le dijeron que ese tipo de personas nunca podría cambiar, Which means they did not understand the power of God themselves. lo que significa es que ellos mismos no comprendían el poder de Dios. And this made me very angry Y esto me hizo sentir muy enojado, because I did not want to be gay. porque yo no quería ser gay. I wanted to have a family and I wanted to be in ministry. Yo quería tener una familia, quería estar en el ministerio. And when they said I could not be changed, that turned me against God even more. Y cuando dijeron que yo no podía cambiar, entonces me volví en contra de Dios más aún. I reasoned this way. Razoné de la siguiente manera. If God could not change me, then he was impotent rather than omnipotent. Si Dios no me puede cambiar, entonces Él es impotente en vez de omnipotente. If he could change me but would not change me, then he was not a God of love. Si Él podía cambiarme, pero no me cambiaba, entonces no era un Dios de amor. I felt condemned for being gay, Me sentí condenado por ser gay by a God who could do nothing about it. por un Dios que no podía hacer nada al respecto. So I went into the world very bitter and angry against God. Así que fui al mundo con amargura y resentimiento contra Dios.
Of course, my wife was devastated. Por supuesto, mi esposa estaba devastada, My parents were devastated. mis padres estaban devastados. And so I went into the world realizing that I was hurting a lot of people. Así que me fui al mundo consciente de que estaba hiriendo a muchas personas. I think it's important to realize that if we are hurting people, we must be involved in sinful behavior. Así que si estamos hiriendo a las personas, podemos pensar que estamos involucrados en conducta simple. The Bible says of the fruits of the Spirit, against such there is no law. La Biblia dice que no hay ley en contra de los frutos del Espíritu. So in following God's plan, we don't hurt people. We only help people. Cuando seguimos el plan de Dios, no herimos a las personas, ayudamos a las personas. But I went into the gay life hurting people, and I continued hurting people or being hurt for many years. Pero entré a la vida gay hiriendo a personas. And yes, there's a lot of excitement in the gay life, a lot of fun. Y sí, hay mucha excitación y diversión dentro de la vida gay, A lot of self-gratification, mucha autogratificación, but the object is self. It's putting self first instead of God. pero el objeto es el yo, es poner al yo primero en vez de poner a Dios. And I think that's why it hurts so many people, because we're putting ourselves first. Y por eso es que duele y hace sentir mal a tantas personas porque nos ponemos a nosotros mismos primero. I was labeled by Christians and pastors as being unchangeable. Muchos cristianos y aún pastores me etiquetaron como alguien que no podía cambiar. So in my anger, I became unreachable. Así que en mi enojo me volví inalcanzable. I would have nothing to do with anything about religion. Yo no me involucraba en nada que tuviese que ver con religión. So the question is, how do you reach someone like me? Así que la pregunta es, ¿cómo alcanzar a alguien así como yo? And let's see if I can cover this part rather quickly because time is moving fast. Así que voy a tratar de avanzar porque el tiempo corre. I had parents that never stopped praying for me. Tuve padres que nunca dejaron de orar por mí. They loved me unconditionally. Me amaron incondicionalmente And they spent time with me. y pasaron tiempo conmigo. They would travel all the way across the country to spend time with me in California. Ellos viajaban a través, ¿verdad?, del país para ir a California y pasar tiempo conmigo. And when it was time for them to go home, they usually left things behind. Y cuando era tiempo de regresar, por lo general dejaban las cosas atrás. I said they were very forgetful. Yo decía que ellos eran muy olvidadizos, But really, they were doing it on intentionally. pero realmente ellos lo hacían con toda la intención. Over the years, I collected what they left behind. A través de los años yo recolecté lo que ellos dejaban atrás. A big, beautiful Bible, Una Biblia grande y hermosa, a 9-volume set, un set de 9 volúmenes. that's testimonies to the church, you know. Se imaginarán que me refiero a los 9 libros, los 9 testimonios para la iglesia. There's also a 5-volume set. También el set de 5 libros. And that's the Conflict of the Ages series. Y esa, por supuesto, es la serie del Gran Conflicto.
The Story of Redemption and Steps to Christ, 2 more books. También dejaron 2 libros más, La historia de la redención y El camino a Cristo. And I just stored these away because I was not interested in reading any of them. Y yo en verdad los almacené lejos, fuera, porque no estaba interesado en leerlos. But eventually the Lord decided it was time for him to get personally involved. Pero eventualmente el Señor decidió que necesitaba involucrarse personalmente. And I began having a recurring nightmare, a terrible dream. Y empecé a tener unas pesadillas recurrentes, sueños terribles. It was a dream of Jesus coming, but I was lost. Era el sueño de Jesús regresando, pero yo perdido. And I had that dream for about 3 years, a Y tuve este recurring sueño dream. recurrente por 3 años, durante 3 años. I was always lost, and it left me terrified. Siempre estaba perdido y eso me dejaba aterrorizado. Eventually, I came to a realization. Eventualmente llegué a la siguiente conclusión. I could continue blaming God for everything wrong in my life. Yo podía continuar culpando a Dios por todo lo equivocado en mi vida Until Jesus did come in the clouds of glory. hasta que Jesús regresara en las nubes con su gloria. I was still lost. Y entonces yo estaría perdido todavía. And I began to search my heart. Y empecé a escudriñar mi corazón. I tried that reasoning together with God. Traté de razonar con Dios. I reviewed my life and realized that I had been conditioned to be gay. I was not born that way. Revisé mi vida y me di cuenta que yo había sido condicionado para ser gay. Yo no nací gay. And I realized that if God condemns gay behavior, then he must have a solution. Y me di cuenta que si Dios condena la conducta gay, entonces Él debe tener la solución. And I decided to start studying for myself. Así que empecé a estudiar por mí mismo. In college, I studied for the professors, but now I needed to study for myself. En la universidad estudiaba para los profesores, pero ahora necesitaba estudiar para mí mismo. I tried reading that Bible, but I just could not read the Bible. Intenté leer esa Biblia, pero no podía leer la Biblia. And then I saw the little book, Steps to Christ. Entonces vi el pequeño libro, El Camino a Cristo. And I thought, maybe I could read that book. Y pensé, tal vez puedo leer ese libro. But I could not even relax to read that book. Pero ni siquiera lograba relajarme para leer ese libro. So I came up with a solution. Así que se me ocurrió una solución. I made myself a margarita. Me hice una margarita. And I sat down with a margarita in one hand and a cigarette in the other. Y me senté con una bebida de esa alcohólica margarita en una mano y un cigarro en la otra mano. And I opened Steps to Christ and started reading page 1. Y empecé a leer el libro El Camino a Cristo al abrirlo en la página número 1. And I do not recommend that kind of Bible study. Y yo no recomiendo ese tipo de estudio bíblico. But that's where I was at the time. Pero allí me encontraba en ese tiempo. And I even prayed about it. Y aún oré sobre eso. And I told the Lord, we'll come back to alcohol and cigarettes later. I needed answers
to another issue first. Y le dije, hablaremos sobre el cigarrillo y el alcohol más adelante, pero yo necesito respuesta de otro tema. And that launched quite a period of time of deep study of God's word. Eso, ¿verdad? Llevó a un periodo de tiempo considerable, profundo en la palabra de Dios. And I stopped drinking and smoking while I studied his word, by the way. Y mientras estudiaba la palabra de Dios, dejé de fumar y de tomar alcohol, dicho sea de paso. But just to race forward in the story, Pero solo para avanzar en la historia, I found all of my answers in the Bible and the spirit of prophecy. yo encontré todas mis respuestas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Everything I needed to walk away from the gay life, I found in the Adventist message. Todo lo que yo necesitaba para abandonar la vida gay lo encontré en el mensaje adventista. I was in a gay relationship, like a marriage. Yo estaba en una relación gay, en un matrimonio gay. And I realized I needed to bring that to an end. Y me di cuenta que yo necesitaba terminar con esa relación. As I studied, I learned to love Jesus more than my gay life. Mientras estudiaba, me convencía que necesitaba amar a Jesús más que a la vida gay. And I think it's very important to understand that principle. Y creo que es muy importante entender ese principio. If you love Jesus more than your sin, then you can walk away from the sin. Si amas a Jesús más que a tu pecado, entonces puedes caminar y dejar atrás tu pecado. But you must maintain that relationship with him. Pero debes mantener esa relación con Dios. I was almost killed in the process of walking away from that life. Por poco fui asesinado en ese proceso de abandonar ese tipo de vida. Because my partner became so angry with me for leaving. Porque mi pareja se enojó tanto conmigo por abandonarle. But Jesus spared my life. Pero Jesús protegió mi vida, Él me salvó. And I know he had a purpose for my life. Y yo sé que tenía un propósito con mi vida. Satan had stolen me away from the Lord. Satanás me había robado del Señor. And used me to bring reproach against the Lord. Me había utilizado a mí para reprochar a Dios. But now Jesus took me back from Satan. Pero ahora Jesús me recobró, me sacó de las garras de Satanás. And he was able to convert my past to use to his own glory. Y fue capaz de convertir mi pasado y utilizarlo para su gloria y su honra. I felt immediately called into ministry when I accepted Jesus. Inmediatamente me sentí llamado al ministerio cuando acepté a Jesús. Though I felt very unworthy. Aunque me sentí muy indigno. But I wrote my testimony and sent it to everyone that I knew. Escribí mi testimonio y se lo envié a las personas que conocía. And 2 weeks later, my best friend from high school responded. Y 2 semanas después, mi mejor amigo de la escuela superior respondió. And he came back to the Lord too, as I did. Y él también regresó al Señor como lo hice yo. And then he too entered the ministry. Y él también entró en el ministerio. My father was reading my testimony. Mi papá estaba leyendo mi testimonio. And he was laughing as he was reading it. Y él se reía mientras lo leía. And I questioned, why are you laughing while you're reading my testimony?
Y yo le pregunté, ¿por qué te ríes mientras lees mi testimonio? Well, he pointed to the page 1 and said, right here you wrote, the Lord gave me no rest, day nor night. Y él señaló la primera página y dijo, tú escribiste aquí, el Señor no me dio descanso ni de día ni de noche. I said, well, why is that so funny? Yo le pregunté por qué eso te causa tanta gracia. He said, your mother and I prayed all of those years that the Lord would give you no rest, day nor night. Porque tu mamá y yo orábamos al Señor todos los días para que Dios no te diera descanso ni de día ni de noche. Here's our prayer on page 1 and the answer too. Aquí está nuestra oración en la página 1 y nuestra respuesta también. He was laughing for joy. Así que él estaba riéndose de alegría. As I continued to wrestle with the call to ministry, I turned it over to the Lord. Mientras luchaba con el llamado al ministerio, se lo entregué al Señor. Because of my history, I didn't think that I could be used in ministry. Debido a mi historia, no pensé que pudiera ser utilizado en el ministerio. So I said, Lord, if you want me to be in ministry, you make it happen. Así que le dije al Señor, si quieres que yo esté en el ministerio, hazlo tú posible. Wherever I'm asked to go, I will say yes. A donde quiera me inviten a ir, diré que sí. I didn't realize that would take me to Puerto Rico someday. Yo no pensé que eso me llevaría a Puerto Rico algún día. But I also prayed for a double portion of his Holy Spirit. Pero también oré por una doble porción de su Espíritu Santo. That I could redeem the time that I had wasted all those years in the world. Que pudiese redimir todo ese tiempo que había desperdiciado en el mundo. And I asked him if he could ever trust me again with a family. Y le pregunté si él confiaría nuevamente a mí una familia. I was turning that part of my life back over to God. Esa parte de mi vida se la estaba regresando a Dios. And I asked if he would restore the gift of music that I had squandered. Y le pregunté si restauraría el don de la música en mí que yo había desperdiciado. That I could use it for his glory. Para poder utilizar la música para su gloria. And here's how the Lord answered those prayers. Y aquí como Dios respondió esas preguntas. The night I was baptized, I was asked to preach the next Sabbath. La noche que fui bautizado, me preguntaron me pidieron que predicara el próximo sábado. That was 28 years ago. Eso hace 28 años atrás. And I have been in ministry ever since the night I was baptized. Y he estado en el ministerio desde la noche en la cual fui bautizado. And the Lord has taken me all over the world in ministry. I've been now in 50 countries. El Señor me ha llevado a diferentes partes del mundo en el ministerio. Ya he ido a 50 países. A year later, well, within that year, my father asked me if I would baptize him. Un año después, mi papá me preguntó si yo lo bautizaría a él. He said he wanted what I had. Él decía que él quería lo que yo tenía. He saw the Holy Spirit working in my life the way he wanted him to work in his life. Él vio al Espíritu Santo trabajando en mi vida como él quería que el Espíritu trabajara en su vida. That was evidence the Lord was answering my prayer about the Holy Spirit. Esa era la evidencia que el Señor estaba respondiendo mi oración con relación al Espíritu Santo. Within 1 year, I was married to a young lady that I had met in childhood. Un año después de mi bautismo, me casé con una joven dama que yo conocí durante mi niñez. And that's quite a fascinating story in itself. Y esa es una historia fascinante en sí misma.
but I don't have the time to tell that. pero ahora no tengo el tiempo de contarla. But at the wedding, she asked if I would play the marimba for our wedding. Pero en la boda ella me preguntó si yo tocaría la marimba en la boda. And with just one day's practice, I was able to play the marimba for our wedding. Y con solo un día de práctica fui capaz de tocar la marimba durante nuestra boda. The Lord restored the gift of music instantly at that Así time. que Dios restauró el don de la música instantáneamente en ese momento. To where I'm now a concert musician and a recording artist. Y ahora soy un músico concertista. It's like the Lord was just waiting for me to be ready because he had big plans for my life. Es como si Dios estuviese esperando que yo estuviera listo porque Él tenía grandes planes para mi vida. And he has blessed me immensely in ministry. Y me ha bendecido inmensamente en el ministerio. And with family. Y con familia. My wife and I had 2 more children. Mi esposa y yo tuvimos 2 hijos más. So altogether we have 5 children. Entre todos tenemos 5 hijos. And we now have 4 grandchildren. Y tenemos 4 nietos. The Lord is good. Dios es bueno. No, the Bible says that eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things that God has prepared for them that love him. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han entrado en el pensamiento del ser humano. Son aquellas que Dios tiene preparadas para los que le aman. And I can testify that that is a very true statement. Yo puedo testificar que eso es algo muy cierto. Because the life that he has given me now far exceeds anything I could ever have imagined for myself. Porque la vida que Él me ha dado ahora sobrepasa por mucho la vida que yo me había imaginado. He is a loving heavenly Father. Él es un Padre celestial amante. And we can trust him because he really does know what is best for his children. Y podemos confiar en Él porque Él sí sabe qué es mejor para sus hijos. And there is power in his word. Y hay poder en su palabra. Recreative power. Poder que recrea. All his biddings are enablings. Todas sus, lo que Él nos pide son capacitaciones. Él nos capacita para cumplir lo que nos pide. And now I suppose there might be some questions, correct? Y supongo que ahora ha llegado el momento de hacer ciertas preguntas, ¿verdad? Gracias, pastor, por esta gran historia de su vida resumida en estos minutitos. Ustedes la pueden leer en su primer tomo en español. Ha llegado un momento especial para compartir algunas preguntas que ustedes nos han hecho. Estamos aquí en un milagro, se ha ido la energía aquí donde estamos, pero estamos en el audio de nuestro celular. Y pues vemos que todo es para la gloria del Señor. Pastor Román, entiendo que tienes por ahí las preguntas, si nos ayudas. Claro que sí. Adelante. Okay, Pastor Woolsey, Pastor Parra, and his wife Lillian are thanking you very much for sharing your testimony. And they say that if somebody wants to read more about it, they can find it in your first book, and that way they can read it. You have shared a brief summary about your testimony, and thank you very much. So now we'll be going to the questions. The people have already made the questions, so we are going to share them with you. The first question: how does God see the persons that are LGTB? How does God see LGTB persons? Is there hope for their restoration?
La pregunta, I ¿cómo ve think- Dios a las personas LGTB? ¿Hay esperanza de restauración? That may have been answered in my story. Creo que eso fue contestado en mi historia. God is love. He loves gay people. Dios es amor, Él ama a las personas gay. And he does not want to see any of them perish. He's not willing that any gay person should perish. Y Él no quiere que ninguna persona gay perezca. And of course, there is great hope for gay people, as is for any sinner. Y por supuesto hay gran esperanza para cualquier persona gay, como hay gran esperanza por cualquier pecador. Research has actually revealed that there are more ex-gay people than gay people. Investigaciones han demostrado que hay más personas ex-gay que lo que hay personas gays. This is not something you will see in the media. Sin embargo, esto no es algo que usted verá en los centros noticiosos, Because it does not fit the gay agenda. porque no cuadra con la agenda gay. The gay agenda wants you to believe once gay, always gay. The gay agenda wants you to believe once gay, always gay. La agenda gay quieren que tú creas una vez gay, siempre gay. But that simply is not true. Pero eso no es cierto. The Bible says, greater is he that is in you than he that is in the world. La Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. And God is mighty to save. Y Dios es poderoso para salvar. He's able to save anyone from anything. Él puede salvar a cualquier persona de cualquier situación. Yeah. That, as a church, how is the church treating this issue today? Is there Seventh-day Adventists that are gay? ¿Cómo trata la iglesia esta situación? ¿Hay gays en la iglesia adventista? There is great confusion in the church today. Hay gran confusión en la iglesia hoy. And I think that's one reason God has called us into our ministry. Y creo que esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha llamado a este ministerio. The church is divided on this issue. Hay división dentro de la iglesia con relación a este tema. Because some in the church do not believe in victory over sin. Porque algunos no creen en la victoria sobre el pecado. And this is why I was presenting what I was this morning. Y por eso presenté lo que compartí esta mañana. And there is an organization within the Seventh-day Adventist Church that is a gay organization. Hay una organización dentro de la iglesia adventista que es una organización gay. It is called SDA Kinship. Y se llama SDA Kinship. And they promote homosexuality throughout the church. Y ellos promueven la homosexualidad a través de la iglesia. So there is a very aggressive movement to get the church to embrace homosexuals into membership and leadership. Así que existe un movimiento agresivo para aceptar a miembros gay dentro de la feligresía. And so there's also a very aggressive effort on our part to educate the church on this issue. Así que hay un esfuerzo de nuestra parte para educar a la gente con relación a este issue. And so that's one of the main purposes of our ministry. Así que ese es uno de los propósitos primordiales de nuestro ministerio. Pregunto a Pastor Parra y Lili, alguien hizo una pregunta por el chat, no sé si
las compartimos, se las hago después de terminar las 8 que están aquí o en el momento ustedes me dicen. Pues parece que yo creo que vale la pena que las contestemos porque son preguntas relacionadas directamente con lo que el pastor ha estado hablando ahora. Así que son 2 preguntas, creo, si la está allí. Ok, muy bien. Gracias, Pastor Woolsey, okay, Lily. In the chat, someone asked, when you say gay, what do you mean? What do you define? How do you define the term? Being gay. Being gay is the term used for homosexuality. Ok, ser gay es un término que se utiliza para ser homosexual. Cuando hablamos de gay, sexual. But the acronym LGBTQIA+, I put all of that under the term gay just to make it simple. Pero yo utilizo la palabra gay en vez de utilizar el acrónimo LGTBIQ, etcétera, para hacerlo más sencillo. Así que incluyo la palabra gay, ¿verdad? Incluyendo a todas las personas que tienen esta tendencia. Yeah. There's another question. In your case, God used the prayers of your parents and the books they left in your house. Should we talk directly about God to someone that is gay? What other alternatives you think that are adequately or are good? Well, Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Jesús And dijo, all these buscar, things shall be added unto you. buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, dijo Jesús. When we do evangelism to reach the people of the world, we don't talk specifically about their sins. Cuando nosotros hacemos evangelismo a las personas, no le hablamos específicamente de sus pecados. We first lead them to Jesus. Primero los conducimos a Jesús. I remember being very excited about God through visiting a prophecy seminar. Recuerdo estar muy entusiasmado por un seminario de profecía. There was nothing in the seminar that talked about homosexuality, No había nada en el seminario que hablara de homosexualidad, but everything about the seminar drew me to Jesus. pero todo en el seminario me acercó a Jesús. The Holy Spirit talked to me about homosexuality, El Espíritu Santo me habló a mí sobre homosexualidad, but the evangelist was talking about prophecy and the love of God. pero el evangelista hablaba de las profecías y del amor de Dios. So I truly believe that we don't need to first address the gay issue with a person. We need to help them find a relationship with Jesus. Así que creo que primero lo que debemos hacer es tratar de que la persona establezca una relación personal con Jesús. If they are not willing to follow Jesus, does it really matter that they are gay? Si no están dispuestos a seguir a Jesús, ¿realmente importa si son gay? Yeah, the Bible says there's no other name under heaven given among men whereby we must be saved. La Biblia dice claramente que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So our focus should be upon helping them come to Jesus, developing and maintaining a relationship with him. Así que nuestro enfoque debe ser en que mantengan una relación personal con Jesús y se mantengan enfocados en él. And also Revelation 12, verse 11. Y en Apocalipsis 12, verso 11, It says, we overcome Satan by the blood of the Lamb, which is Jesus, and the word of our own testimonies. dice claramente que vencemos mediante la sangre del Cordero, que es Jesús, y mediante la palabra de nuestro propio testimonio. So we need to be willing to share
with others the beauty of our own relationship with Jesus. Así que debemos estar dispuestos a compartir con otros las bellezas de nuestra relación con Jesús, de nuestra propia experiencia con Jesús. Okay, I know you had another question. Yes, there's some questions. Question number 3. ¿Cómo debe un joven que tiene resentimientos por haber sido abusado o abusada enfrentar con responsabilidad la sanidad que Dios le ofrece? The question is, how should a young person that has resentment for being abused confront the responsibility of being healed that God offers him? Somebody, I'm not sure I understand. okay. A young person that has resentment because he or she was abused. Uh-huh. How should that young person, you know, the question says, how should they confront the responsibility of receiving the healness that God offers him? How should that young person react unto the solution that God offers him, that person that is abused, that young person has been abused? If a person has resentment in his heart towards the abuser, that's called unforgiveness. Si la persona tiene resentimiento hacia la persona que abusó de él o de ella, pues eso significa que no la está perdonando. That resentment will keep this person in bondage. Eso es resentimiento y ese resentimiento va a mantener a la persona, joven o no joven, en esclavitud. That resentment allows the abuser to continue to abuse you in your mind. Ese resentimiento hace que la persona que abusa siga ejerciendo poder sobre ti en tu mente. And resentment causes what is known in psychiatry as emotional arrest. Y en psicología el resentimiento se describe como estar preso emocionalmente. Which means you do not grow beyond that incident emotionally. Significa que tú no creces más allá de ese incidente emocionalmente. For example, I have a sister that has that type of resentment. Yo tengo una hermana que tiene ese tipo de resentimiento. That about things that happened when she was a child. De cosas que ocurrieron cuando ella era una niña. And to this day, she faces life with the emotional capacity of a wounded child. Y hasta el día de hoy, ella enfrenta la vida con la capacidad emocional de un niño herido. Because she is nurturing that resentment. Porque ella está nutriendo ese resentimiento. And the solution is to forgive. Y la solución es perdonar. I discovered that when I forgave those who abused me, I was liberated. Yo descubrí que cuando perdoné a aquellos que abusaron de mí, yo fui liberado. I was able to grow into my manhood once I forgave the abusers. Pude crecer a mi hombría cuando perdoné a mis abusadores. Now, that did not mean that I subject myself to future abuse. Y eso no significa que me sometí a abuso futuro. Forgiveness means that you turn the person over to the Lord and you pray for that person. Perdón significa que tú le entregas esa persona al Señor y tú oras por esa persona. And that will work to set you free. Y eso trabajará para liberarte a ti. There's so much that could be said about that subject. It's a very important question. Se puede decir But mucho de...
De Yeah, ese tema se forgiveness puede is the answer. decir mucho. Es un tema muy importante que tiene que ver con el perdón. Pregunta número 4. ¿Qué deben hacer los padres que buscan ayudar efectivamente a un hijo gay? The question is, what should the parents do when they want to help effectively a gay son? I just think about how my parents worked with me. Solo pienso en cómo mis padres trabajaron conmigo. They did not reject me. No me rechazaron, They did not shame me. no me hicieron sentir avergonzado, They continued to love me, continuaron amándome and they continued to pray for me. y continuaron orando por mí. And they kept the communication open Y mantuvieron la comunicación abierta, so that if I wanted to talk, I could talk without being embarrassed and without being ashamed. por lo tanto, si yo quería hablar, yo podía hablar sin sentirme avergonzado. And that's what's really important, to let eso es this muy- person know you are there for them. Eso es muy importante. Deje que esa persona sepa que tú estás ahí para ella. Fifth And pray question. without ceasing. Yeah. Uh-huh. Y ora por ellos incansablemente. Pregunta número 5. ¿Qué fue lo que Dios usó para darle a usted su victoria? What did God use to give you victory? His word. Su palabra. And I have an article. It's in my second book. En mi Yes, segundo libro, it's tengo in un my artículo. second book. En este libro que ven en la pantalla, ¿verdad? Straight answers to gay questions, respuestas directas a preguntas gay. And the article is called A Rainbow of Promises. Y el artículo está titulado Un arcoíris de promesas. We become partakers of divine nature through the exceeding great and precious promises of God. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios por medio de las promesas de Dios. There is creative and recreative power in the Word of God. Como dice ese versículo de 2 de Pedro 1:4 al cual él hizo referencia, hay poder en la palabra de Dios para recrear. And I just applied the principles that I found in the Bible about how to overcome sin. Y he aplicado los principios que he encontrado en la Biblia para vencer el pecado. For example, in Jeremiah 3, Por ejemplo, en Jeremías 3, God says, only acknowledge your iniquity and I will heal your backsliding. dice, solo reconoce tu iniquidad y yo sanaré tu pecado. In other words, acknowledge that your issue is a sin issue En otras palabras, Because Jesus- reconoce que tu because asunto Jesus es came to save pecaminoso. us. Yeah. Because Jesus came to save us from sin. Porque Jesús vino para salvarnos del pecado. And if we will acknowledge that our issue is a sin issue, then Jesus can do what he promised to do. Y si reconocemos nuestro pecado, entonces Jesús puede hacer lo que solo Él puede hacer por nosotros. But if we make excuses, God cannot work. Pero si ponemos excusas, entonces Dios no puede trabajar de esa manera. If we say, oh, but I was born this way, Si decimos, oh, pero es que yo nací así, God made me this way, Dios me hizo así, I was abused, yo fui abusado, somebody looked at me funny. alguien me miró de forma rara.
we can make all kinds of excuses, and that's not acknowledging our guilt. Podemos poner muchas excusas, pero eso no es reconocer nuestra culpa. When we blame others for our condition, that's called self-justification. Cuando nosotros culpamos a otros por nuestra condición, eso es llamado autojustificación. And justification is forgiveness. Y justificación es perdón. So if you are justifying self by blaming someone else, you are forgiving yourself. Así que si te estás justificando a ti, ¿verdad? Al culpar a otros, es perdonarte a ti mismo. The last thing I didn't get, can you repeat it? Well, you're forgiving yourself. When you're justifying self, you're forgiving yourself. Sí, como mencioné, cuando te estás justificando a ti mismo, te estás perdonando a ti mismo. Then you don't need Jesus to justify and forgive you, because Entonces you're doing it yourself. No necesitas entonces a Jesús para que te perdone y te justifique, porque tú te estás justificando, perdonando a ti mismo. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive and to cleanse from all unrighteousness. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Blaming someone else is not confessing our own sin. Culpar a otros no es confesar nuestro propio pecado. You know, Pastor Misael, I could preach a sermon on every one of these questions. Saben, el pastor me dice que él puede predicar un sermón en cada una de estas preguntas. But we don't have the time. Pero no tenemos el tiempo en estos momentos. Let me say this about this book. Quiero decir algo más sobre este libro. Just about every question I ever get is answered in this book. Prácticamente toda pregunta que me hacen es respondida en este libro. And a friend of mine from Colombia has translated this book into Spanish. Y un amigo mío de Colombia ha traducido este libro al español. But now we have to raise the money to publish it. Sammy, ¿ibas a decir algo? Sí, discúlpeme que la interrumpa. En el chat de Facebook están preguntando los nombres de los libros del pastor. Okay, in the Facebook chat, they're asking the names of your books. Well, the first one is Esa clase no cambiará, ¿o pueden? En español, esa clase no cambiará, ¿o puede? Ese es el título de uno de los libros. O pueden. O pueden. Esa clase no cambiará. O pueden. Okay. O puede. And pueden. O pueden. O pueden. O pueden. Can they? O pueden. And the books were written under a pen name, which you'll see here is, my pen name is Victor J. Adamson. Y están escritos bajo este nombre de pila, Victor J. Adamson. And my new book has also been translated into Spanish. Mi nuevo libro también ha sido traducido al español. So they're translated, but they're not printed because we need to raise money to do that. Todavía no se han impreso porque todavía le hace falta recaudar dinero para imprimirlos en español. That is a subtle appeal. Así que ese es un llamado, ¿verdad? Sutil. We need funding to make it available to the Hispanic world. Necesitamos auspiciadores para hacerlos disponibles al mundo hispano.
Okay. Is there another question? Hay otras preguntas, sí. Yes, there is. From the chat over here in on Zoom, we have somebody asking, how can we better convey the restoration message within the church to all, including the gay community? I'm going to repeat it. I'm going to say it in Spanish. ¿Cómo podemos llevar el mensaje de la restauración dentro de la iglesia para con todos, incluyendo a la comunidad gay? How can we better convey the restoration message within the church to all, including the gay community? Well, first of all, we need to be true to the Seventh-day Adventist message. En primer lugar, debemos ser leales al mensaje adventista. There is much effort to weaken our message. Hay mucho esfuerzo para debilitarlo. And it boils down to two issues. Todo tiene que ver con dos aspectos. Salvation in sin or salvation from sin. Salvación en el pecado o salvación del pecado. Right. And the church, there is division in the church over that issue. Y hay división en la iglesia sobre ese aspecto. Those who are preaching salvation in sin are claiming that their message is a loving message. Aquel grupo que está predicando salvación en pecado reclaman que es un mensaje de amor y compasión que necesita ser dado. And those preaching salvation from sin are accused of being legalistic. Y aquellos que predican salvación del pecado son acusados de legalistas. But I would like to ask, which one is truly a loving message? Pero quisiera preguntar, ¿cuál realmente es un mensaje amoroso? The message of salvation in sin will lead people down the broad way to eternal destruction. El mensaje de salvación en el pecado llevará a la gente y los conducirá al camino ancho que conduce a la destrucción. That may be a feel-good message, but is it truly a loving message? ¿Realmente es ese un mensaje amante y amoroso? The message of salvation from sin is El really mensaje. the message of love. El mensaje de salvación del pecado es realmente el mensaje de amor. Jesus gave his life to save us from sin. Now that is love. Jesús dio su vida por nosotros para salvarnos del pecado. Eso es amor. Look out for lightning. No sé si escuchan los truenos, él parece que los escucha y dice, cuidado con los truenos. Está tronando aquí en San Sebastián, Puerto Rico. But you know, those who do believe in salvation from sin do need to be very careful to present the message with compassion, with love, and with understanding. Ahora, aquellos que promovemos la salvación del pecado necesitamos presentar el mensaje con compasión y con amor y misericordia. And we need not be afraid to call sin by its right name. Y no tenemos que tener miedo de llamar al pecado por su nombre. Okay. Próxima pregunta. Next question. ¿Cómo nos ayuda la fe de Jesús en nuestra real restauración? How does the faith of Jesus help us in our restoration? Well, now that's another sermon. Ese es otro sermón. You know, some Bibles use the expression faith in Jesus,
where the King James says the faith of Jesus. Algunas Biblias traducen la fe en Jesús, mientras que la otra traduce la fe de Jesús. Faith in Jesus is an acknowledgement and acceptance of Jesus as your Savior. Fe en Jesús es un reconocimiento de Jesús como tu Salvador. The faith of Jesus is living the life that was demonstrated by Jesus. La fe de Jesús es vivir la vida que fue demostrada por Jesús. Remember, not everyone that says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Recuerda que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. There are people that express faith in Jesus, calling him Lord, Lord, Hay but personas they que don't expresan allow him. su fe en Jesús diciéndole Señor, Señor, pero no le permiten. But the faith of Jesus allows him to actually be Lord and Master. Ahora, la fe de Jesús le permiten dejar que Jesús sea su Señor y el amo de su vida. That's a very short and simple answer, but I hope it makes the point. Es una respuesta corta y sencilla, pero espero que satisfaga. Pastor Misael, Yes. there's a question I see on the chat that I don't think I answered. Yes, yes, there is. Hay una pregunta en el chat que no han sido respondidas y él va a responder. And it's the one that talks about being attracted to the same gender being a sin. Yeah, it says, is it a sin to be attracted or a sin to be actively practicing? I'd like to address that. Okay. Can you repeat it because I don't see it here right now? It is from so are you saying that if someone is okay. Yes, I saw it. So are you saying that if someone is attracted to someone? Okay, él va a responder la siguiente pregunta del chat que dice, ¿está diciendo usted que si alguien es atraído a otra persona del mismo género, que eso es ser gay? ¿Y es eso un pecado? ¿O se refiere a alguien que practica activamente un estilo de vida homosexual? Ok, va a responder eso. I translated already. Okay. We cannot control what Satan throws at us. Nosotros no podemos controlar lo que Satanás nos tira. In other words, temptation reveals Satan's plan for your life. En otras palabras, la tentación revela el plan de Satanás para nosotros. It's how we act in the face of temptation that determines who we are. Es cómo actuamos ante la tentación lo que determina quiénes somos. And so we need to realize that temptation is not sin. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que la tentación no es pecado. Sin is the transgression of the law. El pecado es la transgresión de la ley. Temptation to transgress the law is not sin. La tentación de transgredir la ley de Dios no es pecado. Or Jesus would have been the chief of sinners. De ser así, Jesús hubiese sido el jefe de los pecadores. But the Bible does tell us to bring every thought into captivity under the obedience of Christ. Pero la Biblia nos enseña a llevar todo pensamiento en cautividad hacia la obediencia de Cristo. And to be transformed by the renewing of your mind. Y ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Again, in that article I wrote about a rainbow of promises. Nuevamente en el artículo que escribí sobre el arco iris de promesas, there is much help to deal with this very question. hay mucha ayuda
con relación a esta pregunta, a cómo responder a esta pregunta. Having homosexual tendencies or attractions is not necessarily sin. Tener atracción o tendencia homosexual no necesariamente es pecado. The sin is dwelling on it, lusting in your mind, or acting out in behavior. El pecado estriba en que tú te mantengas en tu mente deseándolo y pensando en eso, o en que vayas y lo lleves a la acción. Remember, Jesus said, if a man looks upon a woman to lust after her in his heart, he has committed adultery. Recuerden las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, si un hombre desea en su mente a una mujer, en su corazón tiene pensamientos de lujuria hacia ella, entonces ha pecado, ha cometido el adulterio en su mente. So acting upon these attractions by fantasizing in your mind and lusting, or acting out in behavior. Cuando actúas, ya sea que lleves a cabo la acción o que fantasees en tu mente sobre esa acción, entonces es que pecas. So it can be in your mind or in your behavior. It depends on what you do in your mind. Así que puede estar en tu mente o en tu conducta dependiendo de lo que haces en tu mente. Okay. So yeah, go ahead. Okay. Question number 7, la número 7. ¿Hay alguna serie de estudios bíblicos que recomienda para las personas que desean ser restauradas? Is there a series of Bible studies that you recommend for people that want to be restored? In my first book, the last chapter, it's called You Too Can Be Made Whole. En mi primer libro, el último capítulo, se titula Tú también puedes ser hecho completo, puedes ser restaurado. And there are 14 segments to that chapter, which is like a Bible study, 14 Bible studies. Y hay 14 segmentos que vendrían siendo 14 estudios bíblicos. And I am working on study guides myself for that very purpose, but they're not ready yet. Y personalmente estoy trabajando en guías de estudios bíblicos, pero aún no las he terminado. I see another question Yes. that I'd like to answer. Does your victory over sin message find great opposition within the church? You see that? Va a contestar la pregunta siguiente. Su mensaje de victoria sobre el pecado, ¿ha encontrado gran oposición dentro de la iglesia? Actually, most opposition to our ministry does come from in our own Seventh-day Adventist Church. De hecho, la mayor parte de la oposición es interna dentro de nuestra iglesia. And I think that is very, very sad. Y pienso que eso es algo muy triste. I am a Seventh-day Adventist because of studying the Seventh-day Adventist message and finding conviction and victory through the Seventh-day Adventist message. Soy adventista del séptimo día porque lo he estudiado, estoy convencido, sé que es verdad y he encontrado la victoria a través de ese mensaje adventista. I found deliverance from homosexuality through the very message that I preach. He encontrado liberación de la homosexualidad por medio de este mensaje que predico. And it makes me sad to find that the very message that made me a Seventh-day Adventist is opposed by Seventh-day Adventists. Y me pone triste que este mismo mensaje sea opuesto o haya personas dentro de la iglesia que se opongan a él. But we also find great support within the Seventh-day Adventist Church.
pero también encontramos un gran apoyo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. The General Conference president and his wife are very good friends of our ministry. El presidente de la Conferencia General y su esposa son muy amigos de nuestro ministerio. And we find great support in every level of the denomination, division, union, conference, and local church. Y encontramos gran apoyo en cada nivel de la organización de nuestra iglesia, en las divisiones, en las uniones, en las asociaciones e iglesias locales. We have to remember that we are in the great controversy between Christ and Satan. Necesitamos recordar que estamos dentro de la gran controversia entre Cristo y Satanás, Between good and evil. entre el bien y el mal. And of course, the Seventh-day Adventist Church would be the main target of Satan. Y por supuesto, no es de extrañarse que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea el blanco principal de Satanás. So we should not be surprised that there is conflict on this very issue. Por lo tanto, no debe sorprendernos que exista conflicto con relación a este issue. Okay, another question in the chat. Oh, tell the pastor in Chicago to call me. I'd be happy to spend time with him in Chicago. Una pregunta más en el chat de Zoom para el pastor. Yes. There's another question in the chat of the Zoom. La última. Why isn't enough to live a life without sin? Do you see that one? Even though I still feel same-sex attraction? Thanks, Pastor. This would be, did you see the question? The last question? I'm taking down this phone number because they'll lose it when the chat goes away. Okay, no, okay, no problem. For the pastor in Chicago. Okay, I have your number. Okay. Now, the question again? Yeah, at the end of the chat, the last question so far is, why isn't... Herbert? Yes. Yes. ¿Por qué no es suficiente vivir una vida sin pecado aun cuando yo todavía siento atracción hacia el mismo sexo? Gracias, pastor, por responder. Okay, to feel same-sex attraction, I think means that you still suffer with temptation. Sentir atracción por el mismo sexo significa que todavía sufre de tentaciones. So we go back to Matthew chapter 7. Así que volvemos al capítulo 7 de Mateo, where Jesus said, not everyone that says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. donde Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, But he that does the will of my Father which is in heaven. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. That's why it's important to put away sinful behavior. Por eso es importante abandonar la conducta pecaminosa. And when I say behavior, I'm talking about mental behavior as well as physical behavior. Y cuando yo digo conducta, me refiero tanto a la conducta mental como a la conducta física. If you have same-sex attractions, it's important to not feed them. Si tienes atracciones hacia el mismo sexo, lo importante es que no las alimentes. Starve the old and feed the new. Así que mata de hambre la vieja naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa tendencia, y alimenta la nueva naturaleza, alimenta espiritualmente los pensamientos positivos, espirituales. Don't dwell upon those same-sex attractions. That's lust. No sigas pensando ni fantaseando sobre esas atracciones del mismo sexo. It's okay to recognize and appreciate beauty in a person, Está bien que tú reconozcas la belleza en la otra persona, but don't sexualize it. pero
no la sexualices. That is lust. Eso es lujuria. And there again, temptation is not sin. It's what you do with the temptation Y that nuevamente, determines whether it's sin or not. la tentación no es pecado. Es lo que haces con la tentación lo que determinará si tú pecas o no pecas. And throughout the Bible, God talks about those that do the will of God. It's not Y a just tra- acknowledging it, but that do it. A través de la Biblia, Dios nos habla acerca de hacer la voluntad de Dios. So it is important to avoid sinful behavior. Así que es importante evitar la conducta pecaminosa. Yeah. Pastor, Ok. discúlpame, tendría yo una pregunta, no sé si me escuchan. Yes. La pregunta Ok, en el chat. eh, no, la tengo yo aquí, una pregunta que quiero hacerle, o no una pregunta, sino algo que yo creo que va a ser muy importante. Sin duda, hay muchas preguntas que no están siendo escritas, no se están preguntando porque tal vez quisieran hablar directamente con el pastor. ¿Él tiene algún email, algún lugar donde los jóvenes o las personas que nos están viendo por Facebook o en Zoom, ahora o después, puedan ir a él directamente para hacer su pregunta? Okay, muy bueno. Pastor Woolsey, Lily is making a good question. Many persons that are watching and listening probably have questions that want to address to you personally and not now in public. Do you have an email or an address where they can write to you personally that you would like to share? Yes, it's simply Ron at comingoutministries.org. Okay. Just put my pueden- name in front of the website. Yeah. Ok. Es la misma dirección del website, lo único que escribe el nombre de él, Ron, R-O-N, Ron. Entonces, Ron, and then after that, or coming out first? Ron at comingoutministries.org. Sería Ron, luego la arroba, comingoutministries.org. Ron, Yes. que es el nombre de él, arroba, Coming Out Ministries, que es como se llama el ministerio, .org. Ahí se le puede escribir las preguntas personalmente. And may I also say that if anyone wants to help sponsor this material in Spanish through our website, you need to designate it for Spanish translations. Otherwise, it will go to the general fund. Quiere aclarar también que si alguien quiere donar para las traducciones de sus libros en español, debe especificarlo, porque de lo contrario la donación va a ir para el ministerio en general. Ajá. Oh, discúlpeme, creo que queda una de las preguntas de las que tienen. Del chat. Ujú. Y sí, de las que tenemos. Hay una última pregunta aquí de las 8 que dice de la siguiente manera. ¿Qué le aconseja a toda persona que desea vencer la pornografía? The question number 8 is, what would you counsel to every person that wants to overcome pornography? What is the text in Philippians? Whatsoever things are pure. That's whatsoever Philippians things are 4:8. true, yes, and honest, think on these things. Yes. There again, apply these biblical promises to whatever sin issue you're struggling with. Gracias. La respuesta que da es aplicar el consejo bíblico que se encuentra en Filipenses 4:8 para esta situación de la pornografía o cualquier otro asunto, ¿verdad?, que venga a nuestra mente. Filipenses 4:8 es poderoso cuando lo ponemos en acción. Dice que todo
Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, si hay algo que tiene virtud, en esto pensar solo en lo puro, en lo amable, en lo justo. Si no lo es, por la gracia de Dios, abandonarlo, llevarlo al Señor y no permitir que eso continúe. Ese es el consejo, ¿verdad? Que si lo aplicamos por la gracia de Dios, obtendremos la victoria. Thanks, Pastor. Yes. Using pornography is actually feeding the old rather than starving the old. Usar pornografía es alimentar la naturaleza vieja, carnal, pecaminosa. There was another question in the chat that I skipped. I think it was a personal question. How much time was wasted in the gay world? I guess it was to you, I guess. ¿Cuánto tiempo desperdició en el mundo gay? I lived in the gay culture for 16 years. Viví en la cultura gay por 16 años, dice el pastor Woolsey. Yes, and the Lord has helped me redeem that time because I've been back in ministry for 28 years. What was that? Oh, that you redeemed time. Y el issue fue redimir el tiempo porque después ha estado trabajando en el ministerio por 28 años. Okay, one of our colleagues made another question through the chat. Pastor, una preguntita tal vez. Sus libros, tal vez si alguien los quiere conseguir, estarían en Amazon, en alguna ABC, por lo menos en inglés. Sabemos que el primer libro está en español. Aquí en el Natural Food Center en Mayagüez, pero quisiéramos saber para las personas que son bilingües si los pueden conseguir en algún lugar específico, no sé si en la página web o en Amazon. The question, Pastor Woolsey, is if we can find your books on Amazon or in a web page for the people that read English, because the one in Spanish, we have it in our ABC store in Mayagüez. Yes, these books are available as ebooks. Están disponibles estos libros como libros electrónicos, ebooks. My new book is being prepared as an ebook. It may be ready now, I'm not sure. But otherwise, they can be purchased through our website. Pero sí, a través del website pueden ser adquiridos. But you're talking about online versions, correct? Pero ¿te refieres, Lili, a versiones en línea? Bueno, en la opción que haya, ¿verdad? Porque ahora los jóvenes leen en línea, así que lo que haya, el asunto es que estén en acceso. ¿En dónde podría estar en acceso? She's speaking generally, not only online, but physical books also, you know, ABC stores, or what places can they acquire them or buy them? Some ABCs may have them, but not all do. The best thing is to contact our ministry. Sí, algunas librerías adventistas la tienen. Cuando decimos ABC nos referimos a Adventist Book Centers, que son las librerías adventistas. No todas lo tienen, pero la mejor manera de adquirirlo es a través de el web page de ellos, de Coming Out Ministries. Pastor Misael Román, Pastor Ron Woolsey, no queremos abusar del tiempo. Realmente han pasado ya 2 horas. Estamos aquí en un milagro sin energía en Mayagüez, pero el Señor nos sostuvo nuestra comunicación a través de este celular. Así que vaya nuestro profundo agradecimiento al pastor, a su noble trabajo de traducción tan precisa, pastor. Quiero dejar una promesa entre nuestros oyentes en 1 Corintios 10:12, que el Señor dice: así que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea el Señor. Dios mide y pesa la prueba antes que llegue a nuestros hombros, y si lo miramos a Él, dependemos de Él.
Él nos dé la victoria. Quizá le traduce en cortas palabras al pastor. Yes, Pastor Woolsey, Pastor Parra, once again is expressing his thankfulness for the time you have shared here with people. Time has gone by fast, 2 hours already. We don't want to abuse, but we want to thank you greatly, and shared a promise from 1 Corinthians 13 that says that there is no temptation that is not human, but they can be overcome with the power of God, and He will give Beautiful us promise. liberation. Hermosa Yes. promesa, sin duda alguna. Amen. Sí, pastor, si alguien no ha podido ver el primer tema, le invitamos a entrar a la página. Es Tiempo de Restauración, el tema de esta mañana a las 11. Compártalo con alguien. Tengo un reto para todos los oyentes. Yo sé que se ha multiplicado la asistencia. Con mi esposa tenemos una humilde ofrenda que queremos enviar, pastor, a la dirección que usted nos dio. Coming Out Ministries, P.O. Box 107, Tili es T de Tetero, I de Iglesia, L de Lima, Tili con Y, Arizona, AR 72679. Arkansas. Bueno, pues agradecemos al Señor, ¿verdad? Estoy seguro que todos los que están ahí, agradecemos al Señor porque Liliana y el pastor Parra pudieron conectarse nuevamente, aunque sea por su celular, y Dios ha respondido a la oración y se pudo hacer. Así que gloria a Dios y gracias a Sammy Rosso por la ayuda. Mucho gusto, pastor. Gracias. Pastor Woolsey, do you have some final words for all our friends? Well, I will just share with you my personal motto. And that is, Voy a compartir mi motivo personal. God is love. Dios es amor. Nothing is impossible with him. Nada es imposible para Él. He is mighty to save. Nada es imposible con Él. Él es poderoso para salvar. The whosoever, Y quien quiera, from whatsoever, even to the uttermost. y de lo que sea hasta lo infinito. God specializes in reaching the unreachable and changing the Dios unchangeable. se especializa en alcanzar lo inalcanzable y en cambiar lo incambiable. Amen. Amén. 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 Les invito para que tengamos esta oración de gratitud. Allí donde estamos, oremos. Eterno, amoroso Padre que estás en los cielos, hoy nos has permitido una comunicación milagrosa, Señor, a través de este medio. Hemos recibido la administración de tu siervo, el pastor Ron Woolsey. Gracias por la buena ayuda de tu siervo, el pastor Román Misael, y a las personas que nos acompañaron, Señor. Amén. Gracias, Padre, por darle respuesta a sus inquietudes. Nos apropiamos, Señor, de los méritos de Cristo. Gracias, porque los de limpio corazón verán a Dios. Gracias, porque esa limpieza es posible a través de la sangre de Jesús y de la fe en Amén. Jesús y de la victoria de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. Permítenos, querido Padre, salir del pantano de este mundo y dirigirnos, Señor, Amén. de tu mano, Señor. Queremos ir hacia el reino eterno. Amén. Que no haya nadie en esta hora, Señor, que sienta desesperanza. Gracias porque hay un camino de regreso para los pródigos. Gracias porque Gracias. el Cristo de la gloria que le dijo a María Magdalena, ni yo te condeno, hija, vete y no peques más. Amén. Ha llegado a nuestros oídos en esta hora, Señor, como un Dios de esperanza, un Dios de segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque el Dios que restauró al rey David, el Dios que cambió hombres y mujeres como María Magdalena, Señor, y alcanzó a tu hijo, el pastor Ron Woolsey, tiene buenas noticias, Señor, para preparar un gran pueblo
jóvenes y señoritas que necesitan conocer su verdadera identidad de príncipes y princesas del Rey Celestial, para que nos encaminemos hacia tu reino, Señor. Gracias, Padre, que no se ahogue ninguna pregunta, ninguna intención, ningún dolor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la sanidad. Quisiéramos volver en algún otro momento con tu siervo. Encomendamos su ministerio Coming Out, y Padre, que haya no solamente oraciones, sino una respuesta de amor y gratitud a lo que nos ha hecho al compartirnos tu palabra y lo que tú quieres extender por todas partes, Señor. Dale los fondos suficientes para levantar en alto tu gloria, Señor. Muchas gracias por bendecir a la juventud de nuestro distrito allá en Palomas, y a todos los hermanos que vinieron de diferentes partes de Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, de España, Señor, hermanos de Guatemala. Gracias por todos los que vinieron de diferentes lugares. Queremos extender este testimonio para que todos sepan que tú eres el Dios de maravillas, y un día danos la dicha de ser vecinos con Cristo en el cielo, con tu hijo Ron y todos los redimidos. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción del Espíritu Santo nos dé esta victoriosa y gloriosa experiencia de restauración. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ron. Muchas gracias, Pastor Román. Qué privilegio poder estar relacionándonos con personas de Centroamérica, Suramérica, España, Estados Unidos. Así que qué honor. Pronto nos reuniremos juntos para irnos al cielo. Bendiciones. Gracias. Amén. Dios les bendiga y un feliz resto de sábado.